Buenas a todos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Quiero confirmar si ustedes me pueden escuchar y si me pueden ver bien. ¿Me escuchan bien? Ok, perfecto. Bueno, nosotros estábamos viendo en la clase pasada las rutas de atención de violencia de género. Yo no sé si ustedes quieren que hagamos un resumen o continuamos con la segunda unidad. Ok, voy a silenciar el chat y enseguida yo activo nuevamente por si alguno de ustedes tiene alguna pregunta. Recuerden eh, Recuerden que me pueden hacer las preguntas, las anotan y después me las hacen saber. Entonces nosotros veníamos hablando en las clases pasadas de cuáles eran los factores de riesgo y los factores de protección en cuanto a la violencia de género. Digamos que dentro, digamos, de las principales manifestaciones, cuando hablamos de violencia, también llegamos a hablar, digamos, de la violencia contra los hombres, ¿no? Todo este caso, digamos, de la violencia sexual, todo lo que conlleva, digamos, a estos tipos de violencia en los cuales una persona pues ha estado expuesta, ¿no? Como esas manifestaciones, por ejemplo, cuando hablábamos de la violencia de género, hablábamos que es todo acto público de violencia que muchas veces puede tener o no, digamos, la consecuencia, daño o sufrimiento. Entonces, ya sea el sufrimiento sexual o físico, digamos, que tenga de la mujer, elementos en los cuales tenemos que tener en cuenta esas relaciones de poder, esas relaciones, digamos, en las cuales hay como una manera, digamos, de coacción arbitraria de la familia, de la comunidad. Y pues se habla de violencia de género que se enfoca mucho en la mujer, pues debido a las tasas de muerte que se han encontrado hacia las mujeres, ¿no? Y que de todas formas, pues las mujeres han mostrado que tienen consecuencias graves respecto a esta problemática de la violencia y pues que esto no solamente ocurre, digamos, en algunos países o en algunas ciudades, sino en todo el mundo, que es un papel fundamental cuando hablamos de violencia, el hecho de prevenir y pues, digamos, entender lo que hablamos de violencia, ¿no? Las manifestaciones principales por las cuales se da, digamos, este tipo de violencia. Como ya habíamos hablado, una de cada tres mujeres sufre de una violencia, ya sea física o sexual, ya sea por su pareja o por las partes, digamos, en las cuales ha tenido como esas agresiones sexuales que han sido perpetradas, ya sea por personas o las cifras, o todo lo que ha mantenido también, digamos, estas situaciones ya sea estables a lo largo también de un tiempo reciente. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que se calcula una prevalencia durante la vida de violencia de la pareja en contra de mujeres y niñas de un 15 a un 49 años. Y a esto le llamamos que es un 25%. En cuanto los invito también a conocer las bases de datos a nivel mundial de la violencia contra la mujer, ¿no? En el 2019 se encontró 4.640 mujeres fueron víctimas de feminicidio. Y pues obviamente esto también varía pues dependiendo de la tipificación y también dependiendo del delito. Entonces, hay que, digamos, conocer que pues la mayoría de los casos los perpetradores ya son sus parejas o exparejas. Y esto es lo que hace, digamos, que las personas sean víctimas por su pareja, ¿no? Que es importante que entendamos que la mayoría de los asesinatos están basados en ese tema de desigualdad de género. Cuando hablamos de desigualdad de género es que digamos que de alguna forma hay un tipo de relación de poder, una diferencia también en cuanto física, una referencia en la cual, por ejemplo, el hombre es el que aporta la parte económica, entonces digamos que hay un tipo de desigualdad también ética. Y a eso también le llamamos un tipo de violencia, que es la violencia económica. Cuando notamos que muchas veces hay relaciones abusivas que inician, ¿no?
digamos, con ese tipo de maltratos y cómo se van intensificando ese tipo de abusos y que muchas veces pues las mujeres también requieren como conocer esta información antes para prevenir obviamente pues una muerte debido a esto. Que también digamos que en Colombia pues se ha encontrado que también las personas que son víctimas digamos de desplazamientos muchas veces han denunciado también ese tipo de agresiones, de secuestro, de violación y todos estos relatos, ¿no? También de trata de mujeres, que es digamos la explotación sexual de la mujer, violencia de pareja, ¿no? Cuando vemos que ha sido exacerbada ese conflicto, ese desplazamiento, y también las citas en las cuales sobrevive, ¿no? Tengamos en cuenta que muchas veces hay mujeres en las cuales, digamos, han referido digamos, la persona fue intensificando como ese maltrato, esa forma como de pronto la maltrataba físicamente, ¿no? Y que muchas veces pues no decía nada y se quedaba callada. Cuando hablamos de la violencia contra las mujeres y las niñas, ha sido reconocida como un problema de salud pública. ¿Por qué? Porque digamos que aquí también produce unas consecuencias de naturaleza aguda y crónica que van a mermar la calidad de la vida de quienes la padecen. Que tengamos en cuenta que también hay palabras ofensivas en las cuales hay situaciones graves como homicidio o el suicidio y la violencia pues se encuentra extendida en todo el mundo, que en todos los sectores socioeconómicos de edades y contextos, ¿no? Que también hay hombres, niños que también pueden sufrir de violencia y que también hay ciertas formas de violencia como violencia de la pareja, violencia sexual, que afectan en mayor medida a las mujeres y a las niñas. Que la mayoría de las muertes a partir de este tipo de violencia corresponden a las mujeres, siendo los hombres los principales agresores y que esto también depende, digamos, cómo se ha centrado ese curso de violencia contra las mujeres y las niñas. Que gran parte de este contenido también tiene un tema relevante que es lo que vemos de esos casos de violencia contra hombres y contra los niños. Que tengamos en cuenta que en cuanto a las violencias contra la mujer, tiene unas raíces en las desigualdades de género, como notábamos, por ejemplo, esas situaciones en las cuales hay una construcción social, cómo se organiza también esta sociedad o si se tiene presente esas dimensiones de la violencia, digamos, de esa parte, digamos, de reproducción. Recuerden que las mujeres también tienen el derecho, pues, a una reproducción, una maternidad en la cual ellas deseen, digamos, tener esa maternidad. No pueden ser obligadas también a ser madres si no lo desean hacer. Y pues también digamos que el tema, digamos, frente a los símbolos culturales o de los conceptos normativos, ¿sabes? Desde los conceptos normativos tenemos que tener en cuenta todos esos elementos institucionales y todos esos elementos subjetivos, ¿no? Como muchas veces vemos que esto se ve una construcción social desde los sexos, que es importante que conozcamos que la violencia basada en género, las raíces también del poder en las cuales hay, digamos, situaciones de desigualdad, por ejemplo, puestos de trabajo en el cual el hombre esté, digamos, superior a la mujer, o digamos que de alguna forma haya algún tipo de asimetría, digamos, frente a estas relaciones. Entonces tengamos en cuenta que esto muchas veces ha perpetuado, digamos, cómo se ha visto, digamos, estas relaciones asimétricas, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que la violencia sexual también puede ser contra los hombres y pues también hay que tener en cuenta que ellos también han reportado pues ser víctimas de violencia de pareja, ¿no? Más que todo como violencia psicológica, incluso física, pero pues tengamos en cuenta que cuando hablamos de este tipo de violencia, pues se ve, digamos, que en cuanto a las consecuencias físicas es mayor digamos, la que es expuesta del hombre hacia la mujer, ¿no? Es, digamos, el maltrato físico se ve grave, digamos, el que ejecuta a un hombre hacia una mujer. Y que muchas veces, pues, esto también genera, digamos, una dificultad, un control también, digamos, por parte de la pareja. Cuando hablamos de la violencia, muchas veces también tenemos que tener en cuenta que esta es la que está infligida de hombres contra las mujeres y que en gran parte, pues, hay que conocer que es relevante los casos de violencia sexual, tanto de hombres como de niños, y también las agresiones que vemos que son infligidas, ¿no? Ya sea por miembros de la familia, como vemos, por ejemplo, la suegra, el padre, ¿no? Esa violencia familiar. ¿Por qué la violencia contra la mujer es diferente que otros problemas de salud? Pues esta parte es importante que la sepamos. Y es que realmente, pues acá lo que sucede es que las mujeres son las que han sufrido, digamos, tener necesidades diferentes, ¿no? Ya sea emocionales, que requieren atención,
ese miedo y que muchas veces necesitan que les ayuden como a tranquilizarse, ese apoyo, muchas veces no tienen como ese diagnóstico, que muchas veces pueden llegar a necesitar o no tener esa atención física y pues obviamente la seguridad también, digamos, se ve involucrada, digamos, la relación de seguridad que tienen ellas, ¿no? Que muchas veces también necesitan también el acceso a recursos para cubrir sus necesidades de salud, que muchas veces pues no lo satisface. Y también cuando necesitan pues ya sea la ayuda por el hecho de sentir que tienen como ese control de una situación y que también pueden llegar a tomar sus propias decisiones. Cuando hablamos de la concientización entonces sobre la violencia contra la mujer, ¿qué significa esto? ¿No? Entonces, cuando nosotros hablamos de la violencia contra la mujer, recuerden que se centra en toda esa relación que es infligida de los hombres hacia las mujeres y que pues particularmente se ve como ese tipo de agresión, de violencia de pareja, ¿no? Que cuando nosotros hablamos de agresión sexual, acá nos referimos es a la violación, a todos esos actos sexuales forzados que puedan llegar a ser cometidos por un conocido de la mujer, por una pareja o por un miembro de la familia o incluso por un amigo, un allegado o también un desconocido que cuando hablamos de violencia de pareja, más que todo es ese maltrato, ya sea pasado o presente, que es cometido por esa actual pareja. Como por ejemplo, también se ha encontrado pues que las exparejas también digamos, ejercido un tipo de maltrato, ¿no? Que cuando hablamos que hay mujeres que también pueden llegar a recibir varios tipos de violencia y pues más que todo la que es infligida por la parte masculina. La violencia física, el maltrato emocional, el maltrato psicológico, el comportamiento controlador, las agresiones sexuales y la violencia física, pues ya aquí es todo lo que tiene que ver con esas lesiones, daños corporales que le traspasa a la persona, ya sean golpes, bofetadas, patadas, puñetazos, empujones, o también pues todo lo que tenga que ver de amenazas con armas. Entonces recuerden que violencia física es cualquier lesión o daño corporal que digamos está infligido hacia la mujer. En cuanto a qué es maltrato emocional y maltrato psicológico, digamos que el hecho cuando la persona pues se siente que es criticada reiteradamente, insultada, que la persona se burla de ella, que en algún momento también se siente como ridiculizada por su pareja, por ejemplo, decirle que es fea, que es estúpida, que está, digamos, esta persona amenazada también con lastimarla a ella o a sus hijos. eh, También con destruir sus objetos o cosas que son importantes para ella, despreciarla o humillarla ya sea en público o en privado. Dentro de los comportamientos controladores también hablamos que es importante que tengamos en cuenta el hecho en el cual la persona no permite, digamos, a la mujer, por ejemplo, que salga de la casa, aislarla de su familia o de sus amigos, insistir, digamos, sobre dónde está en todo momento, la sospecha también, digamos, de tener como esa sospecha frente a la frecuencia que esa persona es infiel y impedirle también acudir a los servicios de salud, digamos, sin permiso, ¿no? Como privarla también de dinero y de gastos de la casa. Entre las agresiones sexuales, pues también tengamos en cuenta que son todas las que consisten en forzar a una mujer a mantener relaciones sexuales o realizar cualquier tipo, digamos, de acto sexual en contra de su voluntad, lastimarla durante las relaciones sexuales, obligarla a mantener relaciones sexuales sin protección, contra el embarazo o contra las infecciones como cuando nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, de que una mujer puede ser víctima o que podría estar sufriendo una violencia. Todo en lo cual podemos sospechar, por ejemplo, que una mujer ha sufrido violencia si presenta cualquiera, digamos, de estas características. Como vemos, los problemas actuales o recurrentes de la salud emocional, psicológica, como vemos que es el estrés, la ansiedad, la depresión, comportamientos perjudiciales como el consumo excesivo del alcohol o el consumo de drogas, pensamientos, planes o actos de autolesión o intentos también de suicidio. Lesiones físicas recurrentes que muchas veces no generan, no tienen una explicación clara. También cuando hablamos de las infecciones recurrentes, por ejemplo, infecciones de transmisión sexual, embarazos no deseados, urinarias, infecciones en las mujeres, por ejemplo, vaginales, dolores, trastornos crónicos como esos dolores pélvicos o problemas reproductivos, trastornos gastrointestinales o infecciones también, digamos, como dolores de cabeza, ¿no? Que digamos que esta es otra de las características cuando sospechamos que una mujer es víctima de violencia de género. También cuando vemos que la persona pues consulta, digamos, reiteradamente a ese médico, pero no tiene claro ese diagnóstico.
Esa, digamos, es otra situación. Como por ejemplo, ¿cómo podemos hacer o saber o sospechar como este tipo de situaciones de violencia? Por ejemplo, ustedes pueden empezarle a preguntar a esa persona si en algún momento pues le tiene miedo a su pareja o a su esposo, si alguna vez la persona siente que su pareja la ha amenazado con hacerle daño, eh, digamos que cuando sucedió eso, si su pareja o su esposo o otra persona en su casa la insulta, ¿no? Estos elementos son importantes, o si la persona en algún momento se siente intimidada también por su pareja. También si siente que la persona es controlada por su pareja, si en algún momento la han obligado a tener relaciones sexuales sin su consentimiento, si la han amenazado con matarla, ¿no? Todas estas preguntas son importantes que las hagamos, ¿no? Para nosotros, digamos, el momento que sospechamos, digamos que esta persona está siendo violentada de alguna manera. Otros elementos que tenemos que tener en cuenta es la violencia psicológica y aquí digamos que son todas esas acciones u omisiones en las cuales está destinada la persona a tener como esas situaciones donde ha sido degradada de alguna forma, ¿no? Tanto sus decisiones como sus situaciones en cuanto a la intimidación, la manipulación, la amenaza directa o indirecta, o esa humillación o ese aislamiento, o cualquier otra conducta que va a afectar esa salud mental o bienestar emocional, psicológico y el desarrollo personal. Cuando hablamos de las manifestaciones de la violencia, pues recuerden que son todas estas manifestaciones en las cuales la persona se ha sentido de alguna forma eh, violencia psicológica, que se ha sentido vigilada, que se ha sentido manipulada, asfixiada, controlada, que la insultan, que la gritan, que la humillan, que la ridiculizan. También los celos, cuando son reiterativos, pues ya digamos que notamos que estos celos pues se vuelven, digamos, un elemento también para tener en cuenta de esa violencia psicológica. Amenaza con pegarle, digamos, todas este tipo de situaciones, pues digamos que estaríamos notando que la persona de alguna forma pues se siente pues ya sea como vigilada, controlada, que también ha sentido, digamos, en esa relación, por ejemplo, que le vigilan sus redes sociales, ¿no? Como que no tiene esa privacidad o esa intimidad. También cuando la persona ha notado, por ejemplo, que su pareja pues no le gusta que comparta con amigas, que de alguna forma la presiona para que deje de estudiar, para que deje, digamos, de hacer lo que hace o para que deje de trabajar, ¿no? Todos estos elementos o esas actividades de ocio también cuando nota que hay algún tipo de control. Dentro de las manifestaciones psicológicas, también cuando la persona ha manifestado que es criticada o desvalorizada, que se siente que la culpan o que la acusan de todo, que se sienten que le descalifican su trabajo, que se siente también, por ejemplo, que la persona le prohíbe o le dificulta encontrarse con familias o con amigos. También que le han amenazado, por ejemplo, con hacerse daño, por ejemplo, si lo deja, o también, digamos, con suicidarse, ¿no? Que son como ese tipo de amenazas. Eh, También, digamos que si la persona en algún momento se siente, por ejemplo, como que esa persona con el hecho, digamos, que amenaza, por ejemplo, que si lo abandona, pues va a denunciarla o se va a hacer daño, digamos, como esa forma, digamos, en que la persona no puede salir, digamos, de esa relación de pareja. Y que muchas veces también siente miedo frente a las reacciones de esa pareja, ¿no? O también a los comentarios o a las actitudes. Mm. Pues por lo general estos tipos de relaciones se presentan más que todo con las familias, con los amigos, con las relaciones personales, ¿no?
con esos patrones en los cuales la persona pues ya ha tenido como esa manipulación emocional, táctica, en la cual la persona ejerce el control de ella. Tengamos en cuenta que también esto va a hacer que la persona se sienta confundida, que se sienta dudosa de su propia percepción. ¿Cómo se presenta? Con ese monitoreo constante, donde la persona es vigilada, digamos, constantemente, los movimientos, las acciones, todo esto que genera o que le da un sentido a paranoia o ansiedad constante. Y que muchas veces pues también la persona siente como esa manipulación financiera, ¿no? ¿Qué es lo que va a generar esa dependencia económica, ese maltrato, esa ley del hielo? Y pues todo ese tipo de muestras de comunicación que en la que hace que la persona se sienta confusa, silenciosa o incapaz. Muchas veces también están, digamos, algunas dificultades frente a la salud, todas esas dificultades que veníamos hablando, por ejemplo, como por ejemplo esas dificultades en cuanto a depresión, ansiedad, baja autoestima, eh, todos estos elementos, por ejemplo, baja autoimagen, violencia psicológica, aislamiento, humillaciones, depresión, posesión, vigilancia constante. La persona también manifiesta como perder ese apetito, abandonar sus estudios, también como ese hecho, digamos, del trabajo, del abuso de sustancias, o también pensamientos suicidas que pues muchas veces también se manifiestan, ¿no? También cuando hablamos de embarazos no deseados, sentimientos de culpa o de ira, eh, y todos estos elementos en los cuales tengamos en cuenta que muchas veces las personas tienden a tener conductas inapropiadas para controlar ese peso, ¿no? O abuso también de sustancias. Afecciones de la salud, pues dentro de esas afecciones vemos que una de ellas es la desesperanza, falta de proyección al futuro, trastorno de estrés postraumático, lo que hablamos la reexperimentación, miedo, pesadillas, recuerdos intrusivos, evitación, distanciamiento emocional, aislamiento, digamos que también presenta la persona, esa escasa proyección al futuro, la activación psicológica, la dificultad en el sueño, problemas de atención, concentración, irritabilidad, hipervigilancia y alerta sobresalto, ¿no? También se ven como muchos trastornos cognitivos relacionales. ¿Cuáles son los factores de riesgo que vemos en la violencia de género? Pues el maltrato infantil, maltrato en las relaciones, exposición a la violencia por parte de los padres. Cuando notamos que los victimarios también llegan a tener como estos rangos de personalidad normal, como por ejemplo baja autoestima, impulsividad, baja empatía, irascibilidad, consumo de drogas o de alcohol, celos patológicos, actitudes a favor de la violencia, cuando de alguna forma pues también tienen expectativas previas a violencia de pareja, o sea que han tenido como relaciones o experiencias, digamos, de violencia en sus otras relaciones, o todo este tema que cuando vemos que muchas veces las personas llegan a tener dificultad para su comunicación y pues digamos, a partir de ahí donde se presenta como estas relaciones abusivas, ¿no? Todas esas experiencias previas que también vemos que la persona ha tenido. Y pues dentro de los principales problemas, todo lo que hablábamos, por ejemplo, consumo de sustancias, yo trabajé mucho tiempo en la fiscalía, pues uno de los factores por los cuales llegaban las víctimas de violencia intrafamiliar y siempre referían como que su pareja pues consumía un tipo de sustancia, ¿no? Cualquier tipo de drogas o consumo, ya sea alcohol, de algún tipo de drogas, como más que todo era como perico, cocaína o marihuana y pues también consumo de licor. Entonces, que este es uno de los factores claves y es que pues también está como ese tema del consumo ahí, digamos, dentro de los factores de riesgo. Y también pues digamos que hay actitudes también, digamos, muchas veces las víctimas pueden no tener como esa red de apoyo familiar o social, o si la tienen, pues en esa relación de pareja, pues digamos que de alguna forma se aíslan, ¿no? Y también esto puede llegar a presentar pues problemas para tener consumo con sustancias, baja autoestima, poca asertividad y también carencias afectivas. Entonces tengamos en cuenta que estos son los elementos en los cuales también están esos factores de riesgo. Y pues otro elemento de los factores de riesgo, hablamos por ejemplo las conductas en las cuales los agresores pueden llegar a aumentar ese riesgo, ¿no? Conductas vigilantes, celos, violencia hacia las parejas, la negativa rotunda de la separación, divorcio, rechazo, el uso o la amenaza constante de un arma de fuego,
si la persona también posee o tiene a su alcance armas, ¿no? Ya sea en el trabajo o tiene algún tipo de armas, o si de pronto es, digamos, integrante de algún grupo armado o ilegal, o tiene algún tipo de diagnóstico de alguna enfermedad mental o antecedente también de conductas de consumo psicoactivas. También cuando hablábamos de esos antecedentes policiales, judiciales, ¿no? Si la persona, por ejemplo, ha estado en prisión previamente o ha tenido algún tipo de incumplimiento de las medidas de protección o pertenece a grupos también donde reivindique o justifique el uso de la violencia. Otros factores de riesgo, pues son los factores estresantes, más que todos esos factores económicos, laborales, sociales y el uso del alcohol o de las drogas, la ausencia de la legislación adecuada, las dificultades de la aplicación de la existente, ¿no? La falta también de capacitación y formación de una persona policial o judicial para atender adecuadamente los casos, ¿no? Otro elemento importante es la falta de capacitación y formación personal, digamos, por parte de la salud o identificar también algún tipo de casos. También la ausencia de esas redes comunitarias de apoyo. ¿Qué mantiene la violencia de género? Pues una de las cosas que mantiene la violencia de género es la minimización, digamos, o negación, digamos, como ese hecho de negar el hecho de la violencia que existe, las maneras en las cuales también identificamos cómo puede llegar a significar, por ejemplo, que una víctima le gusta el maltrato, ¿no? Todas esas reacciones también que vemos desde la mujer, por ejemplo, todas esas reacciones si vemos que la mujer es maltratada, o lo que permite también que sobrelleve una situación o que disminuya la intensidad también de su sufrimiento. Otro elemento importante es la desensibilización o la habitación. Y pues obviamente cuando esto implica también que la persona se desconecte tanto física o emocionalmente en los momentos de mayor intensidad. Y pues acá vemos que muchas veces ese proceso va produciendo también una mayor tolerancia. También la normalización es cuando nosotros notamos que hay también casos en que los hombres o las mujeres han presentado violencia en su familia, entonces que de alguna forma pues se normaliza como la presencia de esas relaciones familiares, digamos, de maltrato, que muchas veces, como les comentaba, que ocurre generación tras generación, y pues eso también depende de las relaciones, tanto de la vida familiar. Otro elemento importante es la culpabilización, y es que es muy frecuente que la mujer cuando ha sido maltratada, por ejemplo, siempre tenga creencias o pensamientos como fue mi culpa, ¿no? No tuve la comida a tiempo, debí quedarme callada. Digamos que muchas veces está ese factor de culpa y es que de alguna forma la persona también se siente responsable y digamos, esta culpa también hace que en algún momento la persona también dude, por ejemplo, si desea denunciar o no. Y es debido a esa culpa, ¿no? A esos pensamientos o esas reacciones que provocan como ese enojo. Otros factores de protección, vemos uno de ellos es a nivel personal, y son todas aquellas mujeres que han tenido como ese esquema positivo. Muchas veces vemos que hay mujeres que son empoderadas, que desarrollan capacidades también de autonomía, capacidades asertivas, mujeres resilientes, mujeres que también conocen los derechos, mujeres que conocen sus derechos, ¿no? Y pues a nivel familiar, digamos que todas estas, ¿no? En las cuales notamos como esa principal red de apoyo, familias también que propician el diálogo. eh, digamos que muchas veces otro factor de protección es cuando tienen como ese manejo adecuado a nivel familiar, a nivel de escucha, pautas de crianza sanas, esa educación, que conocen sus derechos y también que hay un tipo de independencia económica, que este también es un elemento clave. Porque de alguna forma, pues la persona también, digamos que no depende económicamente de su pareja. O a nivel social, pues todo lo que hablábamos de las redes de apoyo, organizaciones comunitarias, familias, amigos, actitudes de una población o de una legislación, todo lo que hablábamos de ese cumplimiento tanto estipulado por la ley, ¿no? A nivel institucional, todos esos programas afectivos, desde los servicios de atención y prevención y también la protección de las entidades estatales. Entonces acá les muestro como les había mostrado como ese termómetro de violencia y pues que digamos que hay que tener, identificar cómo hasta, digamos, va aumentando ese termómetro, ¿no? Y esto pues le ayuda a la persona a saber, digamos, lo que puede hacer, si esto está aumentando, si la reacción, digamos,
está ocurriendo, ¿no? Cómo está reaccionando el nivel de violencia. Y pues ya digamos que cuando llega la parte roja, pues obviamente que la persona pues ya está, digamos, a riesgo también de una relación, digamos, de violencia ya muy alta. ¿Qué debemos de hacer en casos de violencia? Pues obviamente lo primero que tenemos que hacer es denunciar la violencia intrafamiliar o violencia en género. También, pues, si digamos la persona no lo desea hacer, también puede denunciar un amigo cercano, un vecino, cualquier persona lo puede hacer también de forma anónima. También tenemos que tener en cuenta que, pues, muchas veces estas denuncias se pueden hacer de forma escrita, verbal, y pues recuerden que el que denuncia, pues, debe conocer los hechos, los lugares, la fecha, los testigos, las evidencias y todo el dato de la información más completa que ayuda a la investigación. Otro elemento de las creencias o los mitos sobre el amor romántico es también todo lo que hablábamos de esa creencia que tenemos, por ejemplo, que la persona va a cambiar, ¿no? Por ejemplo, que va a cambiar por amor, que el amor es suficiente para superar todos los obstáculos, las dificultades, los conflictos, que sin importar la gravedad, que el amor es el verdadero y que también está predestinado a esa creencia que tenemos, digamos, de la persona, como por ejemplo que es una media naranja o que está predestinado a ser tu pareja. Muchas veces esto también es lo que hace que la persona pues también no salga de ese círculo, ¿no? Y es que es importante que tengamos en cuenta que el amor también, muchas veces hay pensamientos como de celos, ¿no? En la cual justificamos esos comportamientos de celos, esos comportamientos en los cuales la persona, de alguna forma, creemos que las parejas les pertenecemos, ¿no? Como esa posesión o exclusividad. O también es importante que pues tengamos en cuenta todos estos elementos cuando también requieren como esa entrega total. Frente a las creencias, muchas veces es, por ejemplo, esos pensamientos, esas creencias, por ejemplo, si de verdad me quieres, no tienes nada que ocultarme, dame tus contraseñas, amar y sufrir, o la creencia que tenemos, por ejemplo, que el amor es doloroso, ¿no? Y si esa persona te quiere, pues te va a hacer llorar. Dentro de las identidades del género, pues tengamos en cuenta que hay algún tipo de identidades en las cuales muchas veces pues ya vemos esos estereotipos, ¿no? Por ejemplo, la identidad femenina, por ejemplo, muchas veces asumimos como que el papel de la mujer está, por ejemplo, en la mujer, en la casa, que la mujer es la que es cariñosa, la que está en la casa, la que obedece. En cuanto al amor, pues es la que, digamos, vive para los otros, tiene algún tipo de resignación, dependencia, que dar también entrega, ¿no? Que el amor es como ese eje fundamental en cuanto al cuerpo y la sexualidad también, como que es negada o que no nos pertenece. Que el valor también, digamos, de la mujer es como esa resignación también de entrega o de afectividad. Y entre los mandatos del género también notamos, por ejemplo, todo aquello en lo cual la mujer debe hacer o de cómo debe sentir, ¿no? ¿Por qué definen esas prohibiciones en el género? En lo que está bien o no. Y pues en cuanto al hombre, pues siempre lo vemos como que digamos es el activo, el dominante, el valiente, el que en el rol pues también es el que provee la parte económica, material, ¿no? Que también su campo es el espacio público, que vemos a los hombres que son independientes, posesivos, que son exigentes, ¿no? También, digamos, de alguna forma, pues el hombre se ve como ese rol en cuanto tiene el derecho sobre el cuerpo de la mujer o creencias también de valor, fuerza, autoridad o dominación, o agresividad también o racionalidad. Entonces tengamos en cuenta pues que estos pensamientos o estas creencias también están determinadas con los mandatos y que muchas veces pues también estos mandatos de género también nos dicen como qué debemos de pensar, ¿no? De hacer o sentir. Muchas veces como por ejemplo esos elementos como por ejemplo el hecho de que el hombre pues no puede sentir ternura, ¿no? Que digamos que de alguna forma pues esto se ha ido propiciando por el patriarcado, por el sexismo, ¿no? Por el machismo también, que pues ahí se ha ido, digamos, como normalizando estas situaciones de violencia. Tengamos en cuenta que lo que dice la OMS es que todo acto sexual o la tentativa también de consumar un acto sensual, comentarios e insinuaciones sexuales no deseados, las acciones para comercializar o utilizar cualquier otro, digamos, modo de sexualidad
de una persona mediante una coacción o a otra, ¿no? De forma independiente o las relaciones también de la víctima en cualquier ámbito, ya sea en el hogar o en el trabajo, pues esto le llamamos violencia sexual. También como les habíamos hablado la vez pasada, pues realmente lo que hemos notado es que la cadena, digamos, de violencia de la pareja hacia la mujer, pues ya lo que se conoce como que es la punta, ¿no? De ese iceberg, pero pues hay muchos casos que son invisibilizados, ya sea porque la mujer no lo reporta, ya sea porque no hay un apoyo también del Estado. También cuando notamos, por ejemplo, que hay personas que presentan como esa culpa frente a esos factores, ¿no? Otros elementos que también tenemos que tener en cuenta son el número de casos de violencia de género reportados, y es todo lo que se ha reportado por ese Vigila, por ejemplo, que ha mostrado esos aumentos significativos, ya sean estos elementos reportados o las figuras también que muestran. En cuanto al porcentaje de los casos según el sexo o el ciclo de la vida, pues ya digamos que se han visto pues que son más altos los que son de la mujer hacia el hombre en un 71,9%. Y pues dentro de las diversas formas de violencia sexual, tengamos en cuenta que una de ellas es el acceso carnal, el acoso sexual, el acto sexual, la desnudez forzada, la explotación sexual, que es lo que hablábamos de la esclavitud sexual, prostitución ajena, pornografía, matrimonio infantil o uniones tempranas, y violencias reproductivas, que es el aborto forzado, la anticoncepción forzada, cuando la mujer no quiere abortar o cuando la mujer, digamos que de alguna forma no quiere concebir, digamos, esos hijos, ¿no? El embarazo forzado también, la esterilización forzada o la violencia obstétrica. Estos elementos tenemos que tener en cuenta porque pues muchas veces también digamos que hay un tipo de violencia por parte del conflicto armado, y pues obviamente todo esto lo que va a generar es que la persona pues también, digamos, presente algún tipo de violencia, digamos, frente a esas problemáticas. Una de ellas es la violación, la esclavitud sexual, el acoso, los tocamientos, la desnudez forzada, el aborto forzado, la amenaza sexual, el empalamiento, obligar a una persona también a presentar esa violencia sexual ejercida en contra de otra persona, realizar actos sexuales sobre ese victimario o otra persona, la prostitución forzada, la mutilación también de órganos sexuales, la prostitución infantil, trata de personas con fines de explotación sexual, pornografía, etcétera. Entonces, digamos que estos elementos pues son los que hablábamos del tipo de violencia, y cuando nosotros tenemos en cuenta pues que hoy en día pues digamos que la violencia sexual se ha encontrado que digamos que le ocurre tanto a las mujeres como a las adolescentes, a las mujeres adultas, incluso a las mujeres también mayores, ¿no? Que pues también las víctimas pues frecuentemente son las niñas y las adolescentes, y que hay personas que también ejercen sexualidades no normativas, ¿no? Como esas relaciones abusivas de poder, donde también se somete a la víctima a situaciones de violencia de manera repetida y que muchas veces crónica. Hablábamos de la Convención de Belén, que es un tipo de convención donde se entendió todo esto, lo que era violencia basada en género frente al daño, el sufrimiento, tanto físico, sexual o psicológico, que ha tenido la mujer en ese ámbito, ya sea público o privado. ¿Qué entendemos de la violencia contra la mujer? Pues todo ese tipo de violencia física, sexual, psicológica, que ha tenido lugar ya sea dentro de la familia o dentro de las casas, ¿no? Que digamos que se ha presentado por una relación interpersonal, ya sea que su agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio, o también la mujer comprende, como por ejemplo estos casos de violación, maltrato, abuso sexual, ¿no? Que generan, digamos, algún tipo de lugar en la comunidad, y que muchas veces esto ha sido perpetrado por cualquier persona, que comprende, digamos, frente a otras, la violación, el abuso, la tortura, la trata, la prostitución forzada, el secuestro, el acoso, o que muchas veces pues esto también ha generado como problemas en el lugar de trabajo, en las instituciones educativas, en los establecimientos de salud o en cualquier otro lugar. Una de las modalidades de violencia también del feminicidio, como nosotros notábamos ese, digamos, esa conducta o ese crimen debido a ese sexo, ¿no? La aversión que hay contra las mujeres, todas estas conductas, por ejemplo, cuando notamos
que sea considerado esa indiferencia institucional o la responsabilidad social de quienes crean una opinión o una consecuencia. También lo que hablábamos de la tolerancia social o de violencia hacia las mujeres, ¿no? Importante que entendamos que el conflicto armado, la violencia social, se ha generalizado el feminicidio, que muchas veces esto lo que puede llegar a conectarse son con los homicidios sexuales, los casos, o si se han documentado testimonios durante las masacres o en las mujeres asesinadas. También cuando hablábamos, digamos, en el caso de los suicidios, que muchas veces las mujeres, las niñas o las, digamos, han sido víctimas de esta parte sexual, ¿no? En algún momento de su vida. Y pues ya nosotros habíamos hablado de las rutas en las cuales teníamos que tener en cuenta cómo se presenta esa atención integral frente a las víctimas de violencia. Lo primero que hace es que llega el caso. A partir de ahí, digamos, se va a llevar, digamos, este caso, por ejemplo, en caso, digamos, de delitos sexuales, a la Defensoría de la Familia, ¿no? Y pues, ¿dónde se va a denunciar? Pues nosotros podemos denunciar en un centro, digamos, de atención integral a las víctimas, delitos sexuales, el CAVIT, CAIVAS, ¿no? Casas de justicia, la policía, la fiscalía, la defensoría, ¿no? Y pues a partir de ahí, digamos que se activa esa ruta, ya sea en las instituciones de judicialización, pero también se hace un examen médico, ¿no? Cuando se hace esa nota criminal. Otra de las rutas que también tenemos que tener en cuenta es la de violencia intrafamiliar, y es pues, digamos, cuando se identifica ese caso, cuando se denuncia, por ejemplo, se lleva a la persona a medicina legal. En caso de ser un niño o niña, pues también digamos que se activa otra ruta, ¿no? Ya sean las entidades también, la fiscalía, la policía. Muchas veces se genera también una atención integral en casos de emergencia, conciliación preprocesal, que es decir, si quieren conciliar, digamos, esa denuncia a partir de unos acuerdos, o si no, si se acuerda como esa conciliación, pues se archiva el caso, y si no, pues continúa en indagación, ya se genera un fiscal, hay un programa metodológico de la Policía Judicial, las audiencias preliminares del juez de garantías, luego hay una investigación, un juez de conocimiento, una preclusión, un escrito de acusación. Cuando ya precluye, pues obviamente se archiva. Y si hay un escrito de acusación, pues se lleva a un juez de conocimiento, a una audiencia pública y a una audiencia o a una audiencia de preparatoria, ¿no? A una audiencia también de formulación de la acusación. Y pues a partir de ahí se puede llevar una audiencia oral de juzgamiento o de fallo. Otro elemento que tenemos que tener en cuenta es que cuando son niños o niñas, pues una vez que se identifica el caso, ya sea en el ICBF, en la línea, ¿no? En la estación de policía, se informan a las autoridades competentes, ya sea por las instituciones de protección y muchas veces también la judicialización, ¿no? Cuando son las instituciones de protección, pues ya nosotros notamos, por ejemplo, el ICBF, el Centro Zonal, ¿no? Salud de Atención Integral en la Salud. Cuando se informa a las autoridades competentes, a las secretarías distritales, a la intersección social, a la comisaría de familia, a las ONGs y también en la parte de la educación. En cuanto a las instituciones de judicialización, Policía Judicial, la Fiscalía, las unidades de delitos sexuales, la investigación, el juez de control de garantías, un juez de conocimiento también de juicio. En la red de servicios sociales muchas veces se brinda como esa atención a las víctimas de seguimiento, ya sea que en la salud, pues ya sea en las clínicas, hospitales, ¿no? Todas las líneas de los profesionales de la salud, en el Ministerio Público, también en Procuraduría, Defensoría o Personería, en la educación, colegios públicos, privados, jardines infantiles, jardines privados, CADEL, universidades. En la parte sublocal también, en la policía, el CAI, los comandos, las subestaciones, las estaciones. Ya también en la justicia, los jueces, los fiscales, los legales. Y en la comunidad, pues también ya sea en la Defensoría Civil, en las iglesias, en las ONGs, ¿no? Una vez que esta ruta de atención
se ha presentado, lo primero que tenemos que saber es que primero se detecta y se previene el tratamiento y el VIH, ¿no? O sea, digamos, aquí lo que hay es una percepción de un manejo también en caso de embarazo o de violencia sexual, que en las primeras 72 horas a la persona se le aplica una prueba para mirar el tipo de VIH, la profilaxis posexposición, que es unos medicamentos para prevenir el VIH solamente en las primeras 72 horas, ¿no? O el caso en cual le hagan como esa prueba, pues alguna enfermedad de transmisión sexual, también se le mandaría como esa medicación, ya sea la anticoncepción de emergencia o también 72 horas antes de la violencia. También cuando notamos que la persona haya llevado 5 días, pues se hace una asesoría también de una prueba de VIH, se confirma ese diagnóstico y pues se maneja, digamos, según el resultado. Si hay un embarazo, pues también se puede brindar una anticoncepción de emergencia, ¿no? O pues muchas veces también usan como otros métodos en los cuales ya la persona pues, digamos, no pueda quedar en embarazo. Después de los 5 días, se hace una asesoría, una prueba rápida, una confirmación diagnóstica, un manejo integral según ese resultado, pruebas de embarazo, casos también, en caso de ser positivo, se denuncia, ¿no? Esos hechos o se gestiona en qué institución se va a brindar esa asesoría. Y es importante que definamos, por ejemplo, garantizar esos procedimientos del acompañamiento también de salud mental, en caso de definir la gestación o cualquier tipo de control prenatal que requiera la persona. Cuando también la persona pues ya necesita como esa red de consulta de urgencias, ¿cómo aseguramos después de esa primera sesión, digamos, por parte de un profesional clínico o por un profesional de salud mental? Es importante que se garantice la remisión del personal de apoyo terapéutico o social que requiera, ¿no? Por ejemplo, el estudio social o identificar las necesidades de protección institucionales después de esa intervención o en la crisis, en las cuales remitimos la atención, ya sea por el equipo interdisciplinario o por la salud mental. El seguimiento y la vigilancia epidemiológica es otro elemento importante como esa consecuencia de la agresión, en la cual muchas veces vemos que la persona también tiene como esas agresiones que requieren esa atención, las heridas, ¿no? La intoxicación o el hecho también de brindar esa atención correspondiente. Es importante que recordemos que una persona cuando sea hospitalizado tiene que tener unas condiciones clínicas que ameriten o que requieran esa protección, ¿no? Por ejemplo, cómo actúa ese sistema de protección. Frente al seguimiento y vigilancia epidemiológica, también se acuerda de los protocolos establecidos de la vigilancia de la salud, el registro de las RIPS, la diligencia también de las fechas de violencia de género. También es importante que diligenciemos, digamos, todas estas vigilancias epidemiológicas de la violencia contra la mujer, el maltrato a un menor o a la Secretaría de Salud. Voy a activarles el chat por si en este momento ustedes tienen alguna pregunta o alguna duda.
En el caso que la víctima del abuso protege a su agresor, en caso de una niña menor puede protegerlo, pero pues digamos que no es legal que un adulto pues tenga relaciones aún con el consentimiento de una menor de 12 años. La situación es diferente si la persona tiene ya una edad como unos 16, 17 años, ¿no? Digamos que ahí pues está un poco, digamos, mayor. Pero pues en ese caso de tener 12, 10 años, no, no se puede justificar eso. Incluso el adulto, pues por el solo hecho que se pueda comprobar, sabe que está haciendo algo que es ilegal, ¿no? Está haciendo un delito, el hecho de meterse con un menor de edad. ¿Cómo se documenta la violencia de la pareja o la violencia sexual? Entonces, hay que ayudar a brindar un informe de la mujer sobre lo que le gustaría dejar por escrito y cuál es el motivo, ¿no? Es importante preguntarle si está de acuerdo y respetar la voluntad. Y esto es importante porque pues ya una mujer cuando es mayor de edad tiene, digamos, la decisión si quiere llevar esto a cabo una denuncia o no. Es importante que no registremos nada de la mujer en caso que ella no quiera como revelar su identidad o que no quiera denunciar, ¿no? Es importante que tengamos en cuenta pues lo que desea la mujer. También lo que se consigna en la historia clínica frente a los problemas de la salud, los signos o los síntomas que están referidos hacia la mujer, como lo haría cualquier otra consulta con la cual tenemos que tener en cuenta, digamos, si está incluida o no, digamos, esta descripción completa de las lesiones, si puede ser útil o no notar la causa o la presunta causa de las lesiones o de los trastornos, o cuando mencionamos, por ejemplo, quién las infligió. Es importante que no escribamos nada de los documentos, de lo que pueda tener ese acceso, quienes no deben conocer esos datos, ¿no? Todo, por ejemplo, en lo cuales tenemos en cuenta la radiografía, la tabla de las notas, todo lo que se tenga en cuenta desde las situaciones, que pueda violarse esa confidencialidad, que sea precavido en lo que escribe y también los documentos en los que escribe, en los que lo deja. Promover también la confidencialidad y los establecimientos también cuando empleamos o ese código o la marca especial para indicar el maltrato o el presunto maltrato. ¿Qué debo hacer si sospecho que hay una situación de violencia de la mujer y no lo revela? Pues lo importante es no presionar a la mujer, darle tiempo para que ella misma decida lo que desea contar, informarle los servicios que están disponibles si ella lo decida o recurrir a ellos, ofrecerle información desde las consecuencias, la violencia, desde digamos, estos elementos que tienen que ver con la salud para sus hijos, proponerle también tener consultas de seguimiento. Es importante que nosotros en las formas de violencia a la mujer tengamos en cuenta que una de ellas es la violencia de pareja, en las cuales pues notamos, por ejemplo, esas relaciones abusivas en la pareja, ¿no? Que muchas veces está la violencia de pareja en la cual ya pueda, digamos, la persona puede ser su pareja en el presente o en el pasado, o una expareja, ¿no? Que las mujeres pueden sufrir varios tipos de violencia, como veíamos por parte de la pareja, como es la violencia sexual, como puede ser la violencia, por ejemplo, física, emocional, psicológica, económica, los comportamientos controladores. Cuando hablamos del término de violencia de pareja, muchas veces también tengamos en cuenta cuando hay violencia doméstica, si se usan o no esos sinónimos desde las oportunidades o también los términos diferentes. Si notamos, por ejemplo, que una persona está pasando por una violencia de la pareja, toda la que tiene que ver cómo ocurre, por ejemplo, con las personas, si tienen un vínculo afectivo íntimo, o todo lo que pueda producirse bajo ese mismo techo o no. Cuando hablamos de la violencia doméstica, hablamos acá de todo este elemento, por ejemplo, de sufrir, por ejemplo, ese espacio doméstico, si existe o no una relación, un parentesco entre las personas involucradas, o si también la persona pues siente como esa intersección de la violencia familiar en lo cual está determinada la relación y el parentesco, tanto de las personas independientes o de ese espacio físico en el cual se produce. Todo este tipo de violencia muchas veces es independiente, ¿no? En los cuales puede llegar a afectar tanto a las mujeres, a los niños o a las niñas, a los adolescentes o a las personas adultas mayores.
Cuando hablamos de la violencia sexual, como les decía, es todo hecho o todo acto en lo cual está, digamos, esa tentativa de consumar un acto sexual. Los comentarios, las insinuaciones sexuales no deseadas, las acciones para comercializar cualquier otro modo de la sexualidad, en el cual la persona se sienta que hay una coacción por otra persona. Muchas veces también la persona puede llegar a sentir como, por ejemplo, independientemente de la relación de la víctima, pues cualquier ámbito, incluido el lugar de trabajo, entre otros. Cuando hablamos de violencia sexual, recuerden que acá se abarcan muchas cosas, ¿no? El uso de la fuerza, la intimidación psicológica, la extorsión, las amenazas, el abuso de poder y también cuando una persona pues no está en condiciones de dar un consentimiento. La violencia en los contextos de crisis, muchas veces también notamos que se ha presentado ese conflicto armado, ¿no? En el cual muchas veces se ve como ese desastre, esa emergencia sanitaria, el riesgo de violencia contra la mujer, muchas veces ha aumentado en las instituciones, y también en las que brindan esa protección, muchas veces se ve que se debilitan o se destruyen. Cuando nosotros notamos la pandemia, por ejemplo, en el caso del COVID, se ha agudizado el riesgo de la violencia en el hogar, ¿no? En la mujer de todas las edades, los niños, las niñas que ya viven en situaciones violentas o que también tienen un riesgo de sufrir violencia, que muchas veces pues pasan más tiempo en su hogar. Hay varios que han reportado, por ejemplo, que las medidas de confinamiento, por ejemplo, en cuarentena, había muchas llamadas de atención, de denuncias de violencia contra las mujeres y que aumentó significativamente pues en ese periodo. Que la violencia contra la mujer se debe prevenir y las consecuencias se deben mitigar, los sistemas de salud, los trabajadores. La salud también debe desempeñar un papel fundamental para prestar ese apoyo a las mujeres, ¿no? Prevenir todos esos actos de violencia, mitigar las consecuencias negativas. Para prevenir la violencia es preciso que nosotros tengamos en cuenta que se deben de solventar las desigualdades económicas, sociales, sistémicas y también velar por ese acceso a la educación, a ese trabajo seguro, a introducir cambios o normas, esas instituciones, cómo discriminan, digamos, por motivos de género, y también las intervenciones eficaces o los programas aplicados para garantizar la disponibilidad de servicios esenciales para las mujeres que han sobrevivido a actos violentos o a prestar apoyo a organizaciones, a mujeres o a leyes discriminatorias para potenciar mecanismos jurídicos y pertinentes. Importante que tengamos en cuenta los sistemas de salud, los trabajadores, que muchas veces también ellos desempeñan un papel fundamental en que le prestan a la mujer, por ejemplo, cuando se previenen esos actos de violencia o cuando se mitigan las consecuencias negativas. Por aquí veo que me hicieron unas preguntas y dicen, en caso de violencia familiar, la víctima decide denunciar, pero luego ella misma hasta lo es imposible liberarlo, ni la gente quiere intervenir, sería apoyar con ayuda psicológica. No entiendo tu pregunta. Hace lo imposible por liberarlo. Pues realmente cuando se ha determinado o se ha denunciado un tema de violencia psicológica, por lo menos en Colombia son delitos que no son retractables, ¿no? Que es decir, que independientemente si la persona decide volver con su pareja, pues la investigación va a continuar. Y que también, pues cuando hablamos de la intervención, pues digamos que tiene muchas veces las fiscalías o todos estos entes en los cuales hace la denuncia, como ese apoyo psicológico también, en el cual la persona, pues digamos que de alguna forma tiene esa cobertura. Hay niñas que no dejan que las examinen los forenses para documentar si hay abuso, para que esa niña acepte porque en El Salvador no podemos tocar si no da consentimiento, no importa la edad. Sí, digamos que hay que explicarle a la persona porque es importante que haga como esa evaluación forense, ¿no? Para mirar, por ejemplo, digamos si lo requiere o no. Digamos que es importante que nosotros determinemos, por ejemplo, por medio de medicina legal, que se haga esa prueba en la cual se compruebe pues, que esa persona sí ha sido víctima de algún abuso.
Pero si no podemos demostrarlo, pues muchas veces, si la persona no desea, digamos, acudir allá, pues digamos que no podemos obligarla, ¿no? Por eso es importante que a la persona siempre como que le expliquen bien, como por ejemplo los derechos, porque es importante como esa prueba en el momento, antes de las 72 horas del abuso. Creo que una persona, por aquí me hicieron otra pregunta, y es si una persona después de mucho tiempo decide hablar o denunciar una situación de abuso, como un recuerdo, ¿puede hacerlo? Creo que sí, pero pues ya no va a haber alguna prueba porque pues me estás diciendo que fue mucho tiempo después del abuso. En Colombia, por ejemplo, a los menores de edad, si no desean denunciar, igual se aplica la denuncia a un menor de edad, ¿no? En los menores de edad el tema del abuso es diferente en Colombia. No se tiene en cuenta si quiere o no denunciar. Digamos que se hace la denuncia. La puede hacer la persona que atendió. Pero si es una persona que es mayor de edad, pues se tienen que esperar a que esa persona, pues si desea o no denunciar, ¿no? Recuerden que nosotros tampoco podemos obligar a alguien a denunciar. A veces puede conocer, digamos, unas consecuencias que nosotros no conocemos, que de pronto está pasando por una situación de violencia, si tiene temor. Entonces, por eso es importante pues que tengamos en cuenta que solo esa persona sabe lo mejor que es para ella, ¿no? Ya sea irse de su casa, ir a un lugar seguro. Si la persona tuvo un abuso en su niñez, pero tiene episodios y revive el evento, puede denunciar, pues podría hacerlo, ¿no? En cualquier momento de su vida puede denunciar, lo que pasa es que no tiene cómo probarlo. Ahora un elemento importante es que si ha tenido elementos de crisis, pues ya aquí estaríamos notando que la persona pues ha desarrollado un trastorno de estrés postraumático. Pero creo que la mujer puede denunciar en cualquier momento una situación de abuso. ¿Qué se puede hacer en casos de violencia física y psicológica? La víctima no quiere denunciar, tampoco quiere recibir atención psicológica, los familiares denunciaron el caso. Sin embargo, la víctima siempre negó el hecho de la violencia. Pues depende de qué edad tenga la víctima. Si es menor de edad, pues cualquier persona puede denunciar, ¿no? Familia, de forma anónima. Pero si es una persona que es mayor de edad y no quiere denunciar, pues aunque los familias también denuncien, pues se lleva a cabo, ¿no? Esa investigación. Si fue un abuso de menor de edad, pero al contar o identificar el caso ya es mayor de edad, la víctima se considera un delito, se investiga o qué pasa. Pues habría que hacer como una relación si es menor de edad y digamos, no denunció a tiempo. Pero pues si la persona quiere denunciar en cualquier momento, lo puede hacer, ¿no? Si tiene pruebas, algún elemento, algún chat, algo que también de alguna forma corrobore pues ese abuso que estaba presentando ese menor. Y pues si puede probar que pues fue abusado por un adulto que era mayor de edad y era menor en ese entonces, sí sería algo, algo digamos, más serio, ¿no? Porque pues en los menores también hay un tema y es la relación de poder asimétrica que tiene un adulto sobre un menor de edad y que obviamente pues está en una situación de relación asimétrica desigual, ¿no? Y que el adulto pues sabe que eso es un delito. Por eso es importante que si un menor habla o digamos que de alguna forma pues le decimos que denuncie, que hable, que no calle, creámosle al menor porque realmente es la víctima siempre, ¿no? Digamos que independientemente de lo que le haya hecho creer,
ese adulto, el menor, siempre va a ser la víctima de una situación de abuso, porque el menor por lo general no tiene el conocimiento de eso, y el adulto sí. Bueno, entonces teniendo en cuenta pues estos elementos de la violencia, también nosotros tenemos que mirar que hay un sistema en el cual nosotros también tenemos que fortalecer la función y pues obviamente cuando nosotros hablamos de prevenir el abuso sexual, ¿no? Infantil. ¿Por qué es importante prevenir ese abuso sexual? Porque muchas veces eh, tenemos también que enseñarles a los niños o adolescentes a decir no para que aprendan, digamos, a, a detener algunas situaciones, ¿no? A no dejarse, digamos, de alguna forma amenazar por ese adulto, por ese mayor. Pues hoy en día, pues ningún, digamos, entidad va a negar estos casos, ¿no? Todas las personas tienen derecho a denunciar si desean hacerlo. Quiere saber en su opinión sobre la violencia a niños, niñas o adolescentes que no pueden comunicar con capacidades diferentes y muchas veces es difícil detectar el caso. Por ejemplo, una niña en US que fue asesinada por su madre y su padrastro, quienes encerraron en un carro al mediodía y altas temperaturas influyeron en su muerte. Pues digamos que aquí ya entran las autoridades a investigar, ¿no? Eh, y que pues obviamente esa causalidad de muerte, pues digamos que de alguna forma todo lo que esté afectando el bienestar de un menor le corresponde a los padres tomar acciones, ¿no? Para garantizar que ese menor pues se encuentre bien, que no corra en riesgo su vida, que pues esta parte pues digamos que de alguna forma pues siempre los padres van a ser los responsables de lo que les ocurra a un menor. En casos de violación no tienen prescripción, no se puede hacer en cualquier momento porque hayan pasado muchos años y desde que ocurrió el hecho. Ok. Es muy importante dejar de lado el tabú de enseñarles a los niños cómo se deben nombrar correctamente sus partes íntimas. Pues hoy en día cuando hablamos de prevención de educación sexual infantil, tiene, digamos, esa información como de manera para que ellos la entiendan, ¿no? Que entiendan que son sus partes íntimas, que no se pueden tocar, que nadie puede hacerle preguntas respecto a eso, que cuando sienten, por ejemplo, la desconfianza con algún adulto, pues pueden alejarse de la persona, si no quieren saludar, nadie los puede obligar a saludar, ¿no? Es importante que tengamos en cuenta que, digamos, los menores pueden también tener un conocimiento, pues, por ejemplo, de sus partes íntimas, de sus órganos, del nombre, eso no ocurre nada.
La diferencia es que si notamos que el menor tiene como un conocimiento inadecuado a su edad, por ejemplo, que notamos que ese menor ya sabe como la función sexual de su órgano masculino o femenino, pues entonces aquí ya habría un conocimiento que no sería adecuado para su edad y que pues podemos sospechar que está siendo víctima de abuso. Hay algunos elementos que se utilizan, por ejemplo, muñecos, dibujos de las partes íntimas, en los cuales pues también entendemos o miramos qué digamos qué para ese menor significa eso, ¿no? Es importante también decirles a los menores que nadie pues obviamente puede como tocarlos, que no deben creer en amenazas, que es importante que se los cuenten siempre a sus padres, porque recuerden que a veces cuando los menores están pasando por este tipo de situaciones, son las personas cercanas a ellos los abusadores. Entonces, es importante que hagamos como esa conciencia en los niños, ¿no? Sí, muchas veces tenemos que aprender a sensibilizar también a las mujeres que no conocemos el por qué esa persona se ha quedado ahí, cómo ha sido esa violencia. Es importante que nos pongamos también en los zapatos y es que esa persona ha sido golpeada de manera fuerte, ¿no? Que de alguna persona hay un temor, porque de alguna forma el golpe también genera intimidación, genera que la persona se calle, se guarde todo, ¿no? Que por lo general no viene esa violencia o esos golpes de un día para otro, se ve continuado, crónico, una amenaza también, si hablas te mato, o le hago algo a los hijos, o le hago algo a algún familiar tuyo. Y pues es realmente por esto que la persona muchas veces se calla. Es importante cuidar a los niños y enseñarles que no se acerquen a los extraños. Así es. Nos ayuda con el link. El link se los voy a enviar a todos en el material de estudio para que lo tengan en cuenta. Hablar de la omisión es importante y creemos que no hay que meterse, porque la violencia no siempre grita, a veces se disfraza de burla, de olvidos, así es. Muchas veces también lo que notamos es que la mujer cuando ha sido víctima de violencia intrafamiliar tiene también como unas amnesias, no recuerda esa información. De alguna forma, pues esa intimidación, ese maltrato también la condiciona. Es importante retomar los valores humanos y practicarlos en el hogar y en la comunidad. Así es. Y pues digamos que también muchas veces pues las personas también han estado criadas en hogares violentos y esto lo que hace es que pues se perpetúe de alguna manera pues esa violencia, ¿no? Hasta el momento tienen algún tipo de pregunta, algún tipo de duda.
Eso es una ONG en Colombia que trabaja, digamos, el tema del abuso, una entidad. Un elemento importante cuando hablamos del abuso sexual infantil son las reacciones físicas y emocionales que presentan ellos, ¿no? Cuando un niño ha sido abusado, muchas veces también presenta, digamos, vergüenza con su cuerpo, tristeza, aislamiento, le deja de gustar las actividades que anteriormente le gustaba hacer, también ya empiezan a presentar problemas en sus vías urinarias, ¿no? Hay, digamos, algún tema de comportamiento sexualizado o un lenguaje sexualizado. Un niño cuando, digamos, que tiene esta información en la cual, pues, no tiene como el conocimiento de esa información, también empieza a tener un comportamiento sexualizado también a sus demás compañeros, ¿no? Que tienen su misma edad. Y pues en este momento es importante que sospechemos que ese niño pues está, digamos, pasando por una situación de abuso infantil, ¿no? Entonces tengamos en cuenta que pues muchas veces estos elementos van a presentar estos menores, ¿no? Que también en las consecuencias pues notamos, por ejemplo, señales de riesgo y es, por ejemplo, el hecho de, digamos, que ese niño o ese adolescente bajo qué cuidados está o, digamos, las personas cercanas, ¿no? Con las cuales se encuentra. Importante que sospechemos siempre de cualquier persona, ¿no? Entonces, recuerden que el abuso sexual infantil también es importante que nosotros tengamos en cuenta como elementos de prevención, por ejemplo, hablar con los niños y niñas sobre el maltrato físico, el maltrato psicológico, el maltrato sexual, ¿no? Es importante que les expliquemos, por ejemplo, que siempre están los padres, por ejemplo, cuando se presente eso, digamos, ya sea en la familia, en algún momento que estén solos, en la comunidad, en las instituciones. Para prevenir también es importante que se comience con una relación adecuada entre los padres y los hijos, donde hay una buena comunicación. Por eso, pues muchas veces, digamos, un elemento de prevención también es digamos, cuando se fortalecen esos círculos de comunicación, esas relaciones, esos vinculares hacia la familia. También los padres muchas veces pueden identificar, aquí me dicen también que la mirada atenta, y este elemento es muy importante porque pues muchas veces nosotros también si somos cercanos a estos hijos y los conocemos, pues también nos damos cuenta, por ejemplo, si están presentando comportamientos diferentes, si hay algún cambio, digamos, frente a lo que le gustaba hacer, o de pronto no quiere ir al colegio, o de pronto de un momento a otro nos damos cuenta que por alguna razón no quiere saludar a alguna persona que conocemos, alguien cercano. Digamos que estrategias para sensibilizar también en las escuelas, ¿no? Cuando nosotros les explicamos en las escuelas, por ejemplo, los derechos que tienen los niños, el autocuidado, que ellos conozcan cuáles son sus derechos, capacitar también a los padres, por ejemplo, de esas crianzas positivas, esa regulación emocional, la capacitación de los docentes, cuidadores y profesionales de salud. Cuando fortalecemos también ese vínculo familiar y lo que hablábamos de promover estímulos de crianza donde no haya violencia, donde apoyamos también la red de apoyo y en las comunidades. Y en las políticas públicas también que prohíban ese castigo físico, programas para proteger a la infancia desde el Estado, ¿no? Como por ejemplo el ICBF.
Cuando hablamos de prevención, recuerden que aquí hay que identificar todos estos elementos o factores de riesgo y es importante que se detecte y, digamos, se atienda precozmente todas esas situaciones que puedan llevar a abuso. Cuando hablamos de la detención temprana, es obviamente cuando los docentes también conocen esas señales, ¿no? Y aprenden a identificar esos signos de alerta en las conductas, en las lesiones, en el retraimiento y en la sexuación precoz, que es lo que les decía, que ellos presentan como una relación sexual precoz inadecuada a su edad. También que se deben de intervenir las familias a través de visitas domiciliarias, ¿no? Cuando nosotros también hacemos un acompañamiento psicosocial en el cual pues también abordamos este tipo de situaciones cuando remitimos a los servicios de salud, ya sea salud mental o protección, también infantil, las líneas de denuncia, que hayan líneas telefónicas, que ellos conozcan cuáles son las líneas para denunciar, los servicios escolares o comunitarios. Y también es importante prevenir de manera terciaria, por ejemplo, si ya ocurrió el abuso, pues hay que evitar que el abuso se siga repitiendo, ¿no? Es importante que reduzcamos el daño y promovamos la recuperación del niño y niña. Entonces recuerden que muchas veces tengamos en cuenta que hay que identificar, por ejemplo, cuando ha ocurrido, digamos, el tipo de repetición, de reducir el abuso, de promover la recuperación del niño o la niña, las estrategias integrales que tienen las víctimas. Es importante que se brinde ese apoyo psicológico, también la terapia psicológica que ayuda a superar estos hechos traumáticos, el MDR, juegos terapéuticos también que pueden usar los niños de acuerdo a su edad, intervención médica o legal y también la protección de forma inmediata. Cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, esa separación del agresor, cuando es necesario, también la reubicación de entornos seguros, como vemos la familia o los hogares también sustitutos. En cuanto a la sanción del agresor y la rehabilitación, pues obviamente identificar en el momento esa intervención que se le brinda a la familia, cómo evitamos la revictimización o la negligencia, ¿no? Es importante que tengan en cuenta que para denunciar siempre tenemos que buscar las entidades adecuadas, ¿no? Las entidades que protegen los derechos, es decir, la Fiscalía, el CAIBA, la policía, en el caso de los menores el ICBF. Digamos que es importante que nosotros digamos que vayamos a las entidades a las cuales están regulando ese tipo de delitos. Hay fundaciones que también pueden ser como digamos, ese apoyo, pero pues lo ideal es que siempre que se pueda, pues la persona acuda a la parte legal estatal, ¿no? Hay señales de abuso infantil, como hablábamos, por ejemplo, todos esos signos para nosotros atender, identificar o conocer, digamos, tanto los cuidadores como los profesionales. Y dentro de ellos hablamos de los cambios bruscos en el comportamiento o el desempeño escolar, también el retraimiento excesivo, la evitación de ciertos adultos, lesiones físicas recurrentes o inexplicables, la sexuación precoz o el conocimiento inapropiado, por ejemplo, como les explicaba, de esas relaciones sexuales de acuerdo a su edad, los descuidos evidentes, por ejemplo, en la higiene, en la alimentación, en la atención médica. Cuando hablamos de los enfoques, también es importante que nosotros hablemos desde la prevención y es como pues identificamos ese enfoque de acuerdo a los derechos humanos del niño, que recuerden que el niño es un sujeto de derecho y que no es una propiedad de los adultos. Y en cuanto al enfoque diferencial, ¿cómo se considera? Pues ese género, la etnia, la discapacidad y la condición migratoria. También la participación infantil es el hecho de escuchar y creerle a los niños, ¿no? Cuando ellos hablan. Esto es importante que lo hablemos desde la prevención, por eso siempre se dice que hay que creerle a los niños, lo que nos digan, que hay que también brindarles a ellos espacios de escucha, que puedan participar, que puedan comunicar y obviamente que puedan hablar. Y es importante que articulemos la salud, la educación, la justicia y la protección social. Recuerden que los niños tienen unos derechos, ¿no? Y uno de los derechos también que, digamos, si por ejemplo se dan cuenta la parte de la policía que se incumple o que el niño está siendo víctima o que, digamos, es vulnerable de alguna cosa, en su casa, pues también los niños se puede entrar a una investigación, muchas veces le pueden quitar al niño, a las familias, también pueden denunciar a los padres por los comportamientos
que ha tenido el niño, por lo que ha estado expuesto. Entonces, digamos que dentro de los principios, los derechos que tienen, pues es derecho a la vida, a la supervivencia, al desarrollo, ¿no? A todo lo que tiene que ver con la salud, la nutrición, la educación y la protección en contra de cualquier tipo de violencia. Por eso es importante que nosotros también prioricemos el bienestar del niño sobre cualquier otro interés. También no discriminarlo, ¿no? Sin importar la raza, el sexo, la religión, la discapacidad, la orientación sexual o a nivel socioeconómico. Y en cuanto a la participación, recuerden que los niños tienen derechos a expresar su opinión en asuntos que puedan afectar o digamos como se tiene en cuenta su seguridad, su edad y su madurez. Derechos específicos a la vida y la integridad, proteger al niño sobre cualquier tipo de maltrato, abuso, explotación o abandono, derecho a vivir un entorno libre y seguro y afectivo, derecho a la educación, a tener esa educación de forma gratuita, derecho a la educación que promueva el respeto, la paz y la igualdad, derecho a la salud también, que es ese derecho, digamos, a la atención médica adecuada, oportuna, el acceso a las vacunas, nutrición y pues obviamente a la salud mental. Derecho a la identidad y el derecho también a tener un nombre, una nacionalidad, a conocer a sus padres, derecho a la familia, a la protección, y es protegerlo contra el trabajo, contra el abuso sexual, contra la violencia física y psicológica. Y el Estado tiene que intervenir si vemos que o identificamos que un niño pueda estar en riesgo. También el derecho a la familia, ¿no? A tener, a crecer en un círculo y un hogar amoroso, que por ejemplo puede que no esté con sus padres, pero sí con la persona que está a cargo de ellos, ¿no? Que es la que los protege y la que le brinda las condiciones adecuadas. Derecho al juego, al descanso, al tiempo libre y derecho también, digamos, a la parte, digamos, de su desarrollo cognitivo y emocional. También derecho a la libertad de la expresión y al pensamiento. Es importante que conozcamos los derechos de los niños y que ellos también los conozcan, que sepan, digamos, cuáles son sus derechos y que pues esto se puede denunciar en caso, digamos, que identifiquemos que, por ejemplo, el hogar puede ser una amenaza contra el libre desarrollo o que pueda generar en algún momento una falta o un problema, digamos, en la integridad y el bienestar de un menor de edad. Bueno, quiero agradecerles a todos por su atención y por, digamos, el tiempo que hemos tenido esta clase. Esta clase es hasta las 8 de la noche. Entonces, nos vemos mañana de 6:15 a 9:30. Muchas gracias a todos y nos vemos mañana.